Gracias, buenas noches, señoras y señores. Hoy, como cada domingo, su programa Política Exterior. Tenemos el grato placer de contar con la presencia del embajador Tony Raful. Bienvenido, Tony, a tu programa Política Exterior. Gracias, Fausto. Para mí es un honor volver a este programa, cuantas veces sea necesario para esclarecer algunos temas de política internacional y otros tópicos. Tony, señor embajador, 57 años se cumplen del asesinato del presidente John F. Kennedy. Así es. Todavía el día de hoy es un enigma, es un misterio, la mano maestra que ordenó la liquidación de aquel joven estadista que constituía para América Latina un soplo de esperanza, una primavera política en cierto sentido. Mucho se ha hablado, mucho se ha escrito a ese respecto. Meses antes aconteció el derrocamiento del gobierno del Partido Revolucionario Dominicano que encabezaba Juan Bosch, porque ese es el orden. Aquí la gente habla del gobierno de Juan Bosch, no el gobierno del Partido Revolucionario Dominicano que encabezaba el presidente Juan Bosch. Son muchos los juicios de intelectuales, de analistas, de comentaristas, de dirigentes políticos, en el sentido de la participación directa o indirecta de la administración del presidente John F. Kennedy. Y yo tengo mi lectura al respecto. Tú tienes la tuya. Se hizo la comisión Warren, rindió un informe, no dejó del todo convencido a los ciudadanos del mundo. Muchos documentos intentaron ser puestos a la luz pública, inclusive por el presidente Trump. Luego una parte fue recogida. Lo que quiere decir que da pie a que ese enigma, a que ese misterio se mantenga. Y da pie a la figura mística de Kennedy, a que se mantenga permanentemente, valga la redundancia, Vigente, como un componente de curiosidad histórica. ¿Tú crees, Tony, que realmente John Kennedy, participa en la decisión de derrocar el gobierno del Partido Revolucionario Dominicano que encabezaba el profesor Juan Bosch? En lo más profundo de tu conciencia, quiero decir. No, en lo más profundo de mi conciencia y en lo más exhaustivo de los documentos históricos que se conservan y se han logrado localizar al respecto. En primer lugar, no es cierto. El presidente Kennedy no ordenó el golpe de Estado contra el profesor Juan Bosch. Por el contrario, repudió el golpe de Estado, movilizó los mecanismos de política exterior del gobierno norteamericano para suscitar un reclamo de retorno a la constitucionalidad en la República Dominicana. Vamos al grano. El golpe de Estado ocurre el 25 de septiembre de 1963. A las 2 de la mañana. A las 2 de la mañana, 2, 3 de la mañana se consuma finalmente el golpe de Estado, que fue precedido de una labor de desacatamiento, así es la palabra, desacatamiento de las estructuras militares dominicanas o de los jefes militares dominicanos a la decisión constitucional del profesor Juan Bosch, del presidente Bosch, de destituir a un oficial de las Fuerzas Armadas que se constituyó en ese momento en un problema de diferencia entre los mandos militares y el profesor Juan Bosch. ¿Podemos ir a ese día, Tony? Podemos ir a ese día. Vamos a ese día. Podemos ir a ese día. El país había sido sacudido horas antes o el día anterior por un conjunto de huelgas subversivas que se iniciaron, paros subversivos en la República Dominicana, que se iniciaron el 20 de septiembre, el 21 de septiembre, incluso hubo un conato de huelga general patrocinado por estos grupos amarillistas que copaban algunas instituciones de empleados, pero fundamentalmente de grupos conspirativos. Este movimiento golpista o preparatorio del golpe de Estado que se desata en la República Dominicana días antes del 25 de septiembre fue prácticamente sobreseído por la administración del gobierno del Partido Revolucionario del gobierno del profesor Juan Bosch, o sea, no dio resultados inmediatos.
Como consecuencia de esa situación se suscitó en el seno de las Fuerzas Armadas Dominicanas. Me refiero a los altos estamentos militares, no todos en absoluto, pero la gran mayoría de los estamentos militares, se suscitó la preocupación de que el país estaba al borde de caer en una conjura comunista. O sea, que nosotros estábamos víctimas de una conspiración del comunismo internacional que podría convertir la República Dominicana en otra Cuba, que era el escenario de la gran contradicción política del momento. ¿Tú quieres decir que esa fue la lectura que le dio el alto mando militar? El alto mando militar le da esa lectura, y de esa lectura se desprende el peticionario que elabora el alto mando militar, digamos, del momento, cuando le plantea al profesor Juan Bosch la inmediata detención de los dirigentes de izquierda en la República Dominicana y su deportación de la República Dominicana para garantizar el orden democrático en el país. Juan Bosch había dicho el 27 de febrero de 1963, cuando se juramentó frente al Congreso Nacional, se juramentó en una ceremonia el 27 de febrero, en la que dijo que mientras él gobernara la República Dominicana no perecería la libertad. O sea, Juan Bosch desde el primer momento defendió el derecho de preservar las libertades públicas en nuestro país, y perseguir a un grupo porque pensara diferente de otro grupo o de otros sectores significaba una violación al juramento, al compromiso que Bosch había hecho. Por supuesto, siempre y cuando no transgredieran las leyes y el ordenamiento constitucional, y aquí lo que había era una libertad absoluta de expresión y un movimiento democrático en la sociedad dominicana. Entonces ese fue uno de los pedimentos fundamentales. Luego esto desemboca en una crisis de autoridad, porque el profesor Juan Bosch ordena la cancelación de un alto ministro militar, de un alto jefe militar, y los jefes militares plantean el revocamiento de esa decisión del presidente Bosch, y se crea entonces un choque entre el mando militar y la autoridad del profesor Juan Bosch. Ese choque da como consecuencia, durante algunas horas, estamos hablando de la madrugada del 25 de septiembre, de las primeras horas, un choque entre ambas decisiones. Y es cuando los jefes militares presionan a Bosch para que rectifique esa decisión. Bosch se mantiene impertérrito, defendiendo la posición que había asumido, y además anunciando que va a hablar ante el Congreso Nacional, que lo va a convocar en las próximas horas, estando en el Palacio Nacional, que lo va a convocar en las próximas horas ya del mismo 25 de septiembre, para frente al Congreso Nacional pronunciarse sobre la crisis que se había desatado, porque ellos estaban pidiendo entonces la renuncia del profesor Juan Bosch. Eso precipita los acontecimientos. ¿Tú te refieres a la propuesta que hace el presidente Bosch de destituir al coronel Elías Wessing y Wessing, ¿no? Sí, eso generó un conflicto en el seno militar. Pero al margen, el tema que estamos tocando ahí vamos, sí, para los televidentes, los que se insertaron en este momento, es la participación directa o no de la administración Kennedy en el golpe. Pero yo te pregunto, porque los acontecimientos de ese día también lo estamos analizando. Embajador, ¿usted no considera en su lectura cada hecho en su circunstancia histórica, verdad que sí, en su tiempo histórico? ¿Usted no considera en su lectura que era innecesario e imprudente desde el punto de vista estratégico de unas Fuerzas Armadas todavía trujillista, sin formación democrática, el tener un presidente de la República que dejó el mismo mando militar que encontró, que no cambió a nadie? ¿Usted no considera que fue incorrecto convocar a las 12 de la noche al Palacio Nacional, una hora tentadora, convocarlo para anunciar la destitución de un simple coronel? O sea, es facultable el presidente emitir un decreto sustituyéndolo y no tener que confrontarse de tú a tú con las Fuerzas Armadas. Lo que pasa es, según me han relatado algunos jefes militares, todavía vivos, sí, todavía vivos, tal como me lo relataron a mí, el asunto se complica porque cuando las presiones de los grupos militares o de los sectores militares en relación con la situación del país, había una situación un poco difícil de gobernabilidad en ese momento, se complica cuando la reacción del presidente Bosch es la destitución de ese jefe militar y de otros cambios, y ellos entonces habían ya exigido
el endurecimiento de la política del gobierno en relación con las actividades de los grupos de izquierda en la República Dominicana, y Bosch se había negado a eso. O sea, se trata de una reacción dentro de un marco de presión política que ejecutaron los militares y dentro de un marco prácticamente de sublevación de sectores civiles que habían desatado huelgas en la ciudad de Santo Domingo y otras provincias. A nivel empresarial. A nivel empresarial, pero habían grupos operativos subversivos que también se estaban movilizando en esa medida. Bueno, lo importante... Pero recuérdese que ese día, sí, concluyendo con ese día, sí, el comandante Omara, el jefe del Comando Sur, claro, estaba en aguas dominicanas, en el Placer de los Estudios, con un gigantesco barco, en una visita curiosa, en una visita coincidencial. No, no es una visita coincidencial. Bueno, una visita déjeme explicarle. Pero se prestó aquel cuadro de la presencia de aquel jefe del Comando Sur de los Estados Unidos, se prestó como imagen de presión histórica. No. Porque ¿qué hacía allí un portaaviones norteamericano con miles de soldados? Incluso el presidente Bosch, la noche del golpe, en una recepción que se le hace a ese comandante en el Ministerio de las Fuerzas Armadas, incluso el presidente Bosch esa noche le sugiere al embajador John Barlow Martin, que lo destaca muy claramente en su famosa obra Desbordado por los acontecimientos. O el destino dominicano. O el destino dominicano, como aquí se tradujo. Le sugiere, ¿no?, que sirviese de mediador entre el conflicto que había con las Fuerzas Armadas Dominicanas. Déjeme aclararle este punto. Okay. La visita de ese oficial norteamericano y la llegada de esa flota a la bahía de Santo Domingo se produjo dentro de un recorrido rutinario que realizaba esa misión norteamericana. ¿Coincidencialmente? No, coincidencialmente no. Bosch lo recibió, hubo una recepción efectivamente en la noche en el Centro de los Héroes. Allí fue en el Ministerio de Defensa. En el Ministerio de Defensa, en el Centro de los Héroes, y hubo un buen intercambio de opiniones entre el presidente Bosch y esos oficiales. El asunto es que los acontecimientos que se desbordan luego no contaron con la anuencia directa de esa misión militar norteamericana en el país. Hasta el grado tal, y lo narra John Barlow Martin en El Destino Dominicano, hasta tal grado de que en el momento en que se está prácticamente materializando el golpe, o sea, la deposición formal del presidente Bosch, 2 oficiales norteamericanos están por sus nombres, llegan al Palacio Nacional y prácticamente, olvidándose incluso del comedimiento necesario. Los dos agregados militares norteamericanos, sí, y por instrucciones de esa misión que estaba en Santo Domingo, prácticamente le ordenan a los oficiales dominicanos que echen para atrás la tentativa de deposición del gobierno del profesor Juan Bosch. Hay incluso una discusión y uno de ellos le dice, ya es tarde. Incluso el general Antonio Inver Barrera narra, y esto es muy importante porque él estaba en ese momento allí y nos lo narró, en un momento determinado le dice, es imposible, ya lo han consumado. O sea, ya han tomado la decisión. Es imposible revertir el golpe de Estado. Y lo demuestra el hecho, y lo confirma el hecho, de que el presidente Kennedy, horas después, condena el golpe de Estado en la República Dominicana. No solamente lo condena, ordena retirar a su embajador, John Barlow Martin, de la República Dominicana, que equivale en ese momento en materia diplomática a una eventual ruptura de relaciones entre nuestro país y Estados Unidos. Y no solamente lo manda a buscar a John Barlow Martin, sino que se pronuncia al canciller de los Estados Unidos, que se llamaba Dan Rus, se pronuncia públicamente, ahí está todo el material, donde Dan Rus, en nombre del gobierno norteamericano, condena el golpe de Estado contra el gobierno constitucional dominicano y pide, en nombre de la administración norteamericana y del presidente Kennedy, la reposición del orden constitucional en la República Dominicana. Eso da pie a que algunos senadores norteamericanos, como el senador norteamericano del norte de Estados Unidos, de Nebraska, sí, pide incluso, llega a pedir que el profesor Juan Bosch, que iba en ese momento hacia las islas de Guadalupe, en una lancha, deportado por el gobierno golpista, sea rescatado
por la Armada norteamericana y repuesto en el Palacio Nacional, cosa que, por cierto, Juan Bosch jamás en su vida podía aceptar, ¿no? Por lo que significaba de intromisión extranjera. Lo que quiero decirle con esto es que se produjo una reacción del equipo de Kennedy. No se quedó ahí la reacción del presidente Kennedy. No solamente retiraron el cuerpo de paz, no solamente retiraron los programas de asesoría técnica, no solamente retiraron el programa de la Alianza para el Progreso, que se ejecutaba en los campos dominicanos en la repartición de tierra y en la tecnificación, sino que incluso retiraron todo el personal, salvo un personal mínimo en la Embajada Norteamericana en la República Dominicana. Entonces, en esa contradicción que se da a raíz del golpe de Estado contra el gobierno constitucional del profesor Juan Bosch, el gobierno norteamericano, a través del representante norteamericano en la Embajada Norteamericana en el país, el que quedó a cargo de la Embajada Norteamericana, porque se habían retirado los principales ejecutivos de la Embajada Norteamericana, planteó, aupó y prácticamente se inmiscuyó, alentando una conspiración para derrocar al naciente triunvirato. Esa conspiración fue defenestrada el 30 de octubre de 1963 en Santiago, en la base aérea de Santiago de los Caballeros, y estaba encabezada por el coronel Chaguito Rodríguez Echavarría y un grupo de militares dominicanos. Se llamó ese contragolpe constitucionalista. Cayeron presos docenas y docenas de militares, sobre todo en la región norte. Incluso fue denunciado este hecho. El que era canciller del triunvirato, el primer canciller del triunvirato, era quien sería el presidente del triunvirato, que así se llamó el gobierno que sustituyó a Bosch, era el doctor Donald Rick Cabral. Porque lo encabezaban 3 personas. Sí, ¿no? Donald Rick Cabral fue el primer canciller en los primeros días. Hizo una rueda de prensa en la Cancillería, frente a los periodistas, acusó públicamente, esto es inaudito, acusó públicamente a la Embajada Norteamericana de estar conspirando contra el triunvirato y amenazó con deportar del país al oficial norteamericano que estaba encargado de la Embajada Norteamericana. Estos son documentos desclasificados, no estamos hablando, estos no son cuentos ni son versiones, estos son documentos desclasificados norteamericanos que están al alcance de todos y que además han sido trabajados por reconocidos historiadores dominicanos, o sea, son localizados. Entonces, en ese momento hay una situación difícil, pero Kennedy mantiene su oposición al triunvirato. Lamentablemente, el 22 de noviembre de ese año 1963, cae abatido en Dallas, Texas, el presidente Kennedy. Con la muerte de Kennedy, cambió totalmente la política exterior del gobierno norteamericano. Y voy a decir por qué. No solamente en el caso de Santo Domingo, cambió también en el caso de la guerra de Vietnam. Ya Kennedy, que en principio había estimulado el envío de tropas a Vietnam en el año 61, sin embargo, había reconsiderado su posición, había retirado soldados de Vietnam y se estaba planteando una retirada total del ejército norteamericano de Vietnam, tal y como lo narra Robert McNamara, que era el secretario de Defensa norteamericano. Eso está público y en revelación. ¿Dónde lo narra? Lo narra en el año 1991-90, se celebró en La Habana un evento para discutir la crisis de octubre de 1962 de los cohetes soviéticos en Cuba, que estuvo al punto de desencadenar la Tercera Guerra Mundial, que era capaz de convertir el mundo entero en ruinas por el uso de armas nucleares. Entonces Castro reunió allí a las personas que fueron protagonistas, que estaban vivos todavía, de la crisis de octubre, entre ellos a Robert McNamara. Ahí está el testimonio de Robert McNamara en relación con la política de Kennedy. Se puede buscar también. O sea, lo que quiero decir con esto es que había una contradicción latente en relación con esta política. En esas declaraciones, incluso él se refiere a Johnson y dice que Johnson tenía diferencias claras con el presidente Kennedy en cuanto a la política exterior. Por eso la variable que se introduce en la política exterior con el ascenso de Johnson al poder, que aunque era vicepresidente de Kennedy, es bueno que los amigos televidentes sepan que Johnson era el oponente de Kennedy en la lucha por la candidatura presidencial del Partido Demócrata en 1960. Kennedy le gana a Johnson en una batalla que fue una batalla entre la escuela liberal de Boston, bostoniana,
entre el pensamiento liberal norteamericano y el pensamiento conservador de Texas, de los petroleros de Texas, de los intereses económicos más oscuros en ese momento de la política norteamericana. Entonces, en esa confrontación, Kennedy gana la convención, pero en ese momento se decidió, en ese entonces se usaba eso, se decidió que para garantizar la unidad del Partido Demócrata, ya que el candidato opositor Richard Nixon, que era el vicepresidente de Estados Unidos y que tenía mucha fuerza y mucha popularidad y lo respaldaba el presidente Eisenhower, que para poder quebrar, digamos, el gran apoyo que le estaban brindando al candidato opositor, a Nixon, era importante la unidad de Kennedy y Johnson. Y así es que Kennedy acepta que Johnson, que era su contradictor, fue a su vicepresidente. Inmediatamente muere Kennedy, ya venían las diferencias, cambia la política exterior norteamericana y una de las primeras decisiones de Johnson es reconocer al triunvirato. Cambió totalmente el predicamento que amparaba la política exterior del presidente Kennedy y además acentuó la escalada de la guerra de Vietnam en grados incluso increíblemente mayúsculos, provocando realmente una tragedia universal en Vietnam porque confrontó las fuerzas que polarizaron el mundo en esa lucha política, militar e ideológica. Embajador, pero volviendo a esa noche. 25 de septiembre. Volviendo a esa noche. A esa madrugada. Sí. Ya la noche había terminado. Realmente, el presidente Bush le pide al embajador Martin, es él quien le pide. Ese barco de guerra norteamericano estaba en aguas del Caribe, sintiéndose un poco aislado de los resortes del poder de la República Dominicana. Que es al punto que yo quiero llegar. Porque Bush siempre se mostró como un presidente muy nacionalista, extremadamente propietario de la dignidad nacional, ¿no? Vivió eso en su niñez con la primera intervención norteamericana y tenía ese desengaño de ver la presencia de tropas norteamericanas y nunca quiso ser el producto de una intervención armada. Eso no tiene discusión. Sin embargo, es Bush quien le pide a Martin el acercamiento de la flota norteamericana al placer de los estudios. Es Bush quien se lo pide. No solamente es que hay una visita, no. Bush le pide la presencia. Incluso, si no me equivoco, en un momento determinado Bush visita el barco, si no me equivoco, y no me traiciona la memoria. Pero la pregunta que te quiero hacer, volviendo al escenario, es la siguiente, Tony. Hay un sector del gobierno de los Estados Unidos que apoya el golpe. ¿Por qué? A quien tú te referías de los dos coroneles norteamericanos que estuvieron en el Palacio Nacional esa noche, es al coronel Cass y al coronel Sloan. El coronel Sloan, agregado aéreo, y el coronel Cass, agregado del Ejército de Tierra. El coronel Sloan no simpatizaba de Bush. Y se lo dice, y lo dice Martin en su propia obra, y es contra su voluntad que él acepta las instrucciones del embajador Martin, ¿no? Y transfiere el mensaje institucional kennediano, liberal, que implicaba esa corriente. Pero yo no estoy tan seguro que los agregados militares de la embajada americana de línea pentagonista, en mi lectura, estuvieran transmitiendo un mensaje en sintonía directa hacia los militares dominicanos. Es muy fácil para un agregado militar cumplir con el embajador transmitiendo un mensaje y al mismo tiempo transmitiendo un mensaje subliminalmente contrario a sus propios compañeros de profesión. O sea, está claro, Tony, el Pentágono apoyó el golpe aquí. La administración norteamericana se divide en halcones y palomas. Casablanca, Congreso, estamos hablando, y Departamento de Estado casi siempre son las palomas. Los halcones son, bueno,
Consejo de Seguridad, CIA, FBI y Pentágono, ¿verdad que sí? Entonces, está claro que ese golpe no se produjo sin el respaldo de un sector del gobierno de los Estados Unidos. Yo no culpo a Kennedy, yo responsabilizo al Pentágono. Y luego Bush lo demuestra en su famosa obra, El Pentagonismo, la última escala del imperialismo. De manera que quería aclarar ese punto, porque pensar que el golpe se produjo sin el más mínimo reconocimiento de una parte del gobierno de los Estados Unidos no me parece correcto. Pienso que tenía que haber tenido el apoyo de un sector de los Estados Unidos, porque así opera el gobierno norteamericano, así opera. No es el caso de Allende, donde el presidente Nixon se involucra completamente en el golpe contra Allende, ¿verdad que sí? O no es el caso de Guatemala, donde es el propio presidente que se involucra con el golpe y el canciller Roosevelt. Pero yo sí pienso que en el caso dominicano, aunque Kennedy no estuviese involucrado, la misma parte que liquidó a Kennedy respaldó el golpe. Mira, déjame decirte algo. Lo primero es lo siguiente. En relación con la noche del golpe de Estado, la presencia que tú señalas, que vos sugirió, de la presencia de la Armada norteamericana, tenía efecto de demostración, no tenía efecto de intervención, era un efecto de demostración. Vos lo que pretendió de imagen, simplemente de imagen, porque si la acusación fundamental contra Bosch era de que era comunista, la presencia aquí de los norteamericanos, digamos, siendo agasajados por el Estado, por el gobierno dominicano, disuadía, digamos, la fortaleza, la solidez de la acusación de comunista. Eso es cierto. Eso es perfectamente comprensible, eso no es lesivo ni a la dignidad nacional, ni al criterio, es un manejo político de efecto de demostración, si así fue que vos lo percibió, que yo pienso que pudo haber sido así, si le damos el crédito también a Barlow Martin en esa afirmación. Pero te quiero decir algo, no hay decisión del Pentágono en el momento del golpe de Estado. Lo que hay luego es, lógicamente, una directriz trazada por el gobierno norteamericano de oposición al golpe de Estado en la República Dominicana, y esa posición fue pública del presidente Kennedy, no fue una declaración en el momento, sino que fue una política sostenida. Aquí se retiraron todos los programas de ayuda, llegó un momento en que el triunvirato estaba prácticamente en el suelo, me refiero en el suelo desde el punto de vista de que estaba huérfano de la protección norteamericana, llegaron a dar declaraciones. Podemos ver los periódicos de la época, estaban desesperados, incluso estaban acusando, incluso llegaron al grado tal que cuando el 14 de junio se alzó en las montañas reclamando la reposición del gobierno de Bosch, el triunvirato preparó una información, y esto está datado, preparó una información que envió a Puerto Rico y en varios lugares, señalando que el país estaba al punto de caer bajo la órbita comunista, que el triunvirato estaba al punto de caer producto de la lucha guerrillera, una cuestión totalmente falsa, para inquietar al gobierno norteamericano a reconocer de inmediato al gobierno del triunvirato, cosa que se produjo, y casi de inmediato, el 14 de diciembre de 1963. En los alegatos que Johnson sostiene, en los papeles desclasificados, es precisamente que las guerrillas comunistas en ese momento estuvieron al punto de tumbar o derrocar al triunvirato, cosa que distaba mucho de la realidad. Todo eso fue un manejo de los grupos oligárquicos dominicanos para lograr el fortalecimiento. Ya, por supuesto, muerto Kennedy, se había roto la política de Kennedy de estímulo a la democracia. Es bueno que los amigos televidentes sepan, y yo lo repito siempre, que para Kennedy la República Dominicana en el gobierno de Bosch era la vitrina democrática del Caribe para oponérsela a la Revolución Cubana. Mientras Cuba hablaba de reforma agraria y de cambios, lo hacía de manera violenta. La República Dominicana con Bosch podía hacer la reforma agraria por medios pacíficos, o sea, podía ejercer la democracia tal como la concebían los Estados Unidos. Bosch era un ejemplo para la política exterior norteamericana, y en algún momento, Bosch cede a ese encantamiento de la política kennediana o a ese encantamiento de convertir el país, digamos, en la contradicción principal de la Revolución Cubana. Mientras los cubanos estimulaban a las juventudes latinoamericanas, la Revolución Cubana, a hacer la revolución violenta para hacer los cambios,
el gobierno de Bosch lo estaba haciendo en la República Dominicana en esos 7 meses, repartiendo la tierra, convirtiendo la asesoría técnica con el cuerpo de paz, las ayudas con el gobierno norteamericano. Entonces esa era la contradicción que se estaba dando en ese momento, que se estaba jugando, y Bosch cede incluso a ese apoyo norteamericano. Y en marzo, si no pierdo la memoria del registro, pero está dado, Kennedy pronuncia un discurso en el Centro de Enseñanza de las Fuerzas Armadas, donde dice textualmente que hay que defender la democracia porque el comunismo es guerra. Bosch, perdón, guerra, muerte y destrucción. Sí. Que es una manera de ceder al encantamiento del proceso democrático por vías pacíficas en la República Dominicana, pero eso no valió de nada. Siguió el enfrentamiento violento interno en nuestro país con los grupos golpistas, encabezados básicamente por los partidos políticos de la extrema derecha en la República Dominicana, específicamente por la Unión Cívica Nacional y por unos grupos ahí que se aliaron para ese propósito. Embajador, en 1960, usted recordará, Fidel Castro visita la ciudad de Buenos Aires. 33, 34 años podía tener Fidel Castro. Y frente al presidente de la República Argentina en esa época del Partido Radical, el partido de Ricardo Balbín. Sí, ese era. Propone la creación de un fondo de 33 mil millones de dólares para América Latina. No es Kennedy el que diseña ese programa de solidaridad. Es Fidel que lo plantea en el 60. Kennedy le toma la palabra, le da espíritu de cuerpo, la hace suya, la forja, le hace idea y la convierte en una bola en contra de lo mismo que proponía Fidel. Sí, lo que sucede... Entonces, ¿qué resulta? Ahí voy. Implementa una especie de plan Marshall. Exacto. ¿No? Buscando una respuesta para América Latina, buscando respaldar la fuerza progresista, la fuerza nacionalista, la reforma agraria, una serie de propuestas que vayan en consonancia con la contención del comunismo en América Latina. Sin embargo, en términos de cifra, cuando tú analizas lo que Kennedy hizo por la administración de Bosch, no se nota nada. Todo fue teórico, planes, proyectos. O sea, lo único que se logró en la administración de Kennedy y la administración de Bosch fue la devolución de 22 millones de dólares. La cuota azucarera. Que habían estado retenidos por el gobierno norteamericano como porcentaje de unas exportaciones de mieles y azúcar que había hecho el gobierno de Trujillo. Un modelo práctico que todavía ellos repiten en los Estados Unidos, ¿no? Tú viste, lo hacen con Venezuela, lo hacen con lo demás. Entonces, lo hicieron con Trujillo. Esos 22 millones de dólares no le fueron devueltos ni siquiera al Consejo de Estado en ese año. No se lo devolvieron. Vinieron a devolvérselo a Bosch. Porque 22 millones de dólares era una suma respetable en esa época. Date cuenta que el presupuesto nacional eran 200 millones de pesos. Aclara que esa retención, aclara para los amigos televidentes, sí, que esa retención de esos millones fue como consecuencia del congelamiento que aplicó Estados Unidos por la implicación de Trujillo en el asesinato, en el intento de asesinato de Rómulo Betancourt y las sanciones, el clima creado en 1960. Claro, esa fue una especie de sanción. Sí. Le retuvieron un dinero que le correspondía a República Dominicana, pero era la manera de castigar a Trujillo. Lo mismo le hizo a Fidel Castro con 100 millones de dólares que tenían en los bancos norteamericanos. Pero lo que te quiero decir es, lo que quiero observar, reforzando tu análisis sobre la alianza, es que a pesar de la simpatía de Kennedy con el modelo de Bosch, a pesar de convertir aquello en una respuesta democrática, abierta, plural, participativa, en una especie de vitrina democrática, como bien tú planteas, en términos prácticos no se concretizó. No hay un solo proyecto en términos económicos, o sea, no hay una ayuda directa a la administración, una ayuda directa para reformar. Vos tuvo que encontrarse con una situación económica muy difícil, con un presupuesto muy contraído, y se pasaba los días reduciendo la nómina. ¿Por qué? Porque no tenía liquidez
que a pesar de que no tenía una gran deuda del país, pero había una cierta contracción económica. Pero no hubo un aporte de la Alianza para el Progreso, para tú decir hospitales, viviendas. Sí. No lo hubo. Hubo planes. Por ejemplo, Bosch se concretizó con un gran préstamo con la Overseer por valor de 150 millones de dólares, la mitad del presupuesto del país. Oh, lo articuló ese préstamo. No ayuda, no cooperación. O sea, de esos 25 mil millones de dólares que Bosch ofreció para América Latina, sobre todo para sus países pobres. Este país, durante la administración de Bosch, no recibió nada. Kennedy, tú dices. Kennedy. Este país no recibió nada en esos 7 meses. Y mucho menos podía dárselo al triunvirato. Pero no recibió nada. Recibió planes, proyectos, diseños. Pero no pasaba por favor, de ahí. Fausto, fueron 7 meses. Fausto, en 7 meses no se desembolsan, ni siquiera de acuerdo, digamos, a las ayudas y a la cooperación. Y aún así, el programa de reforma agraria de Juan Bosch era un programa del cual Bosch rendía cuenta todos los meses frente al país, la distribución por regiones, la asesoría técnica, el cuerpo de paz, la AID, todos los programas fueron respaldados por la administración Kennedy. Pero teóricamente. Pero no, teóricamente no. En 7 meses tú no puedes ver resultados totales. Se estaban implementando las políticas. No es verdad que el país tenía déficit fiscal. El país tenía una economía estable en los 7 meses. No hubo problemas graves. O sea, el país incluso había, no solamente desde el punto de vista de la paz política, sino desde el punto de vista de la estabilidad económica. En el país no habían contradicciones económicas profundas, en el país no había inflación, en el país no había ninguno de esos elementos. Al contrario, se estaban sentando las bases para el desarrollo agroindustrial de la República Dominicana, la ley tope del azúcar promulgada por el profesor Juan Bosch. O sea, una serie de acciones que Bosch implementó y de planes estratégicos que contaban con el apoyo de la administración norteamericana. El problema vino después, al final, con el problema haitiano. O sea, para que hablemos claro, con el problema haitiano. Básicamente, ahí hay un manejo que lesiona a Bosch, evidentemente, y hay que entender la situación coyuntural. Y es cuando Kennedy se plantea de que la isla entera sea democrática. O sea, de que había que salir de la dictadura de Duvalier, porque era una rémora, porque la dictadura de Duvalier radicalizaba a los sectores revolucionarios por la promoción que Cuba hacía en la lucha del apoyo de Estados Unidos a la dictadura. Y entonces Kennedy, directamente con la CIA, promueve el derrocamiento del presidente Duvalier, del dictador Duvalier en Haití, y lo hace desde República Dominicana como campo democrático que él apoyaba, pero lo hace sin la autorización absoluta ni total del presidente dominicano, en el entendido de que esto facilitaba el derrocamiento de Duvalier, la instalación de un gobierno democrático en Haití, y se podría hablar de una isla compartida por 2 gobiernos democráticos, no una isla gobernada por un demócrata y por un dictador terrible como lo era Duvalier. Entonces, en ese desenlace de la intervención de la CIA para el derrocamiento de Duvalier, se recrudecen las contradicciones políticas entre Duvalier y Bosch y se produce el golpe de Estado de septiembre. O sea, quiero esto explicarlo porque ahí se complica un poco el asunto de la relación de Bosch, Kennedy, Duvalier. Ese es otro capítulo. Pero hasta ese proceso las relaciones fueron estables, fueron de apoyo absoluto. El propio John Barlow Martin, que era un hombre que tenía ojerizas con Bosch, estaba prejuiciado con Bosch. Tiene que reconocer en el destino dominicano el buen mantenimiento, el buen manejo de las relaciones con el gobierno norteamericano. Bosch no representaba ningún peligro en absoluto para el gobierno norteamericano, salvo cuando Bosch empieza, lógicamente, a reaccionar ante el problema haitiano y los conflictos que generaron las contradicciones con el gobierno haitiano y la agresividad de Duvalier frente a República Dominicana en ese momento y los incidentes que se produjeron. Con esto quiero decir que la administración Kennedy, el derrocamiento de Bosch en Santo Domingo, fue el fracaso de la política norteamericana en el Caribe frente a Cuba. O sea, fracasó y quedó Cuba señalando el camino de la insurrección y de la lucha contra las dictaduras y los gobiernos, digamos, opresores, porque la democracia no funcionaba en América Latina. Y el mejor ejemplo de eso, según ese criterio, era que un gobierno democrático como el de Bosch no lo soportaban los gobiernos la dictadura latinoamericana, ni lo soportaba la propia política agresiva del gobierno norteamericano. En cuanto al Pentágono, tú sabes muy bien que el Pentágono es prácticamente el vocero o el portavoz de la política agresiva armamentista de los Estados Unidos y tenía contradicciones con Kennedy.
tenía contradicciones con Kennedy y reasume esas contradicciones a la muerte de Kennedy con la política ya guerrerista que se desata en los Estados Unidos en cuanto a los países democráticos. Acuérdate que Rómulo Betancourt elaboró una política que él llamó la doctrina Betancourt. La doctrina Betancourt consistía, y la llevó a la OEA, no reconocimiento a ningún gobierno democrático, a ningún gobierno que surja de un golpe de Estado. Esa era la doctrina Betancourt. ¿La Carta de Lima? La Carta de Lima, pero es Betancourt el que la propone, el que la plantea, el precursor de esa política. Y todo esto es desconocido posteriormente cuando cambia la política norteamericana en su conjunto. Pero decir que el gobierno norteamericano no contó con el apoyo de la administración Kennedy no es correcto, en mi opinión, ¿no? No es correcto. Sí contó con el apoyo de Kennedy, sí contó con el apoyo. Lógicamente hubo variables que degeneraron en el golpe de Estado contra Bosch. Contradicciones que no vienen al caso ahora a analizar. Mal manejo en algún momento de esas contradicciones que condujeron al golpe de Estado. Pero Bosch, fíjate que Bosch, cuando llegó deportado a Guadalupe, ¿hacia dónde se dirige luego? ¿Dónde reside Bosch? ¿Qué convierte Bosch en su lugar de prácticamente de residencia y de lucha por la reposición de la constitucionalidad? Puerto Rico. ¿Quién lo aloja? Luis Muñoz Marín. ¿Quién era Luis Muñoz Marín? El gobernador de Puerto Rico, bajo la tutela o la semitutela del imperio norteamericano, y recibe todo el apoyo. ¿Dónde hospedan a Bosch? En la casa de gobierno de Luis Muñoz Marín, en la primera etapa. Sí, lo que quiero decir con esto es que Bosch no se veía como un peligro, digamos, para la dominación o para la influencia del poder norteamericano. No gobernó sobre esa base. No había ningún peligro comunista en la República Dominicana. Habían libertades públicas. Ese peligro comunista fue sobredimensionado por los grupos más reaccionarios, más atrasados de la sociedad dominicana para producir el golpe de Estado y repartirse el país como se lo repartió el triunvirato, uno de los gobiernos más corruptos que recuerde la historia dominicana. Convirtieron incluso la base aérea de San Isidro en una pista de aterrizaje de aviones de contrabando. Convirtieron la Policía Nacional, las famosas cantinas policiales, en un centro de contrabando y de desconocimiento de las reglas del Estado y del acatamiento de los principios legales. O sea, el triunvirato es uno de los gobiernos más corruptos que ha dado este país, y eso produjo su derrocamiento el 24 de abril de 1965. Embajador, mire, el papel mío en este programa me hace sentir a mis invitados lo mejor posible. Pero déjeme decirle la siguiente observación. Pensar que se va a producir un golpe en una pequeña isla, perdida absurdamente en el mar Caribe, bajo el efecto de la Guerra Fría, con la presencia potente que significaba el Consejo Nacional de Seguridad, el Pentágono, la CIA, el FBI y demás cuerpos de poder de los Estados Unidos, que se va a producir un golpe de Estado en este país, sin que el Pentágono por lo menos lo piropee, sin que le haga un guiño, es imposible. No se podía producir un golpe de Estado sin que la totalidad del poder norteamericano lo apoyara. Una parte lo apoyó. Mi lectura, modestamente, siempre tengo la posibilidad de estar equivocado, es que el Pentágono apoyó el golpe. Mire, es que no hay ningún documento que registre eso. No hay ningún documento que registre que el golpe de Estado del 63 fue aupado por el Pentágono en la República Dominicana. Que el Pentágono viera con simpatía por su contradicción con Kennedy, que se produjera un gobierno de carácter militar en la República Dominicana es otra cosa. Pero que participara el Pentágono aupando un golpe de Estado en la República Dominicana, eso es imposible. Le voy a poner dos ejemplos. ¿Usted cree que un hombre como Barack Obama era un golpista? No. Yo no estoy diciendo que Barack Obama es la cosa que más se pareciera a Kennedy, pero es lo que más se acerca en términos de civilidad. Hay diferencias grandes. Claro, digo, es lo que más se acerca en algunos aspectos. Después que pasamos por otros, como Bush y cosas así, usted se da cuenta, ¿no? Pero usted no observó. Quizás Carter se parecía más. No, Carter es el que más se parecía. Quizás. Pero las diferencias religiosas. No creo que Obama, pero bueno. Pero, ¿usted cree que encaramar un presidente en pijama en un avión y sacarlo de su casa
a las 3 de la mañana, podía contar con el apoyo del presidente de los Estados Unidos, Barack Obama. Pero que ya ese es otro mundo. No. Ese es un mundo. No, ese es un mundo. no, Ese es otro mundo. no, O sea, es que- no podemos analizar el 63. Fue un golpe de Estado que se produjo a un presidente electo democráticamente hablando. Y el presidente de Honduras, que terminó exiliado en República Dominicana, fue colocado en pijama en un avión. O sea, no respetaron la más mínima de la dignidad y de los derechos. ¿Usted cree que eso lo hizo la Casa Blanca? No, eso lo hizo el Pentágono. No, pero no. Eso contó con el apoyo. Sí, pero que- Míreme, eso contó con el apoyo para comenzar Pero- de la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso Americano. Pero uno no puede, mi querido. Bueno, pero le doy un ejemplo Sí, pero uno de no cómo... puede. El 63 es muy distinto. ¿Y cómo se Al produjo? momento en que se produce el golpe de Estado en ese país, es totalmente diferente. Son situaciones distintas. pero Es que- ese cuenta- es que el fenómeno Kennedy hay que estudiarlo. Ese no es que no es Obama. Sí, no pero es- yo no digo que Obama, yo te quiero decir los hechos en paralelo. Es que date cuenta que Obama no apoyó ese golpe en esas condiciones contra el presidente Zelaya, pero se llevó a cabo. ¿Por qué? Porque las Fuerzas Armadas hondureñas, que es la principal estructura militar de los Estados Unidos en Centroamérica, operan directamente con el Pentágono, no operan con el presidente. ¿Con quién operaban las Fuerzas Armadas Dominicanas? Nunca operar, es que ¿Eh? no había una relación tan directa. ¿Entre quiénes? Es que no había esa relación tan directa, porque el estamento... Aquí habían dos agregados militares No. que operaban directamente, uno en la base aérea y uno en el ejército. Pero es que esa es una versión de la Guerra Fría, esa versión en No, el Caribe. esa versión la hace el propio embajador americano en su libro. Sí, pero el caso... Él es que la batalla. Es que en el caso del Caribe, Fausto, en el caso del Caribe, Bush representaba demasiado para la política kennediana. Kennedy estaba muy comprometido con el gobierno de Bush y lo demuestra incluso el comportamiento luego de Luis Muñoz Marín en Puerto Rico, con el apoyo absoluto y total a Bush por su regreso a Santo Domingo. Estaba demasiado comprometido. Quien varía esa política, lo que varía esa política es el asesinato de Kennedy y las contradicciones que surgieron en relación con el derrocamiento de Duvalier, que se frustró con el derrocamiento de Duvalier. Pero el hecho de que el Pentágono tuviera relaciones con oficiales militares dominicanos no significa que le dieron una orden para que derrocara a Bush. Eso no se produce tan mecánicamente. Eso es parte de la leyenda también de Guerra Fría y de las contradicciones de los dos polos, Rusia, Estados Unidos, y que se manejaban de esta manera. Lógicamente hay influencia, hay contacto, y luego esas influencias fueron determinantes. Pero en el 63 no se dio ese, en el libreto del golpe de Estado del 63 no está escrito eso. No está escrito que generales norteamericanos le dieron instrucciones a los generales dominicanos. Den el golpe de Estado ahora contra vos, derroquen lo que nosotros vamos a estar ahí. Eso me luce a mí algo imposible de incluso de analizar. Acuérdate que estamos analizando con documentos históricos. No aparece esa relación. Lógicamente luego hubo una dependencia absoluta. O sea, el triunvirato recibió todo el apoyo posible del Pentágono, pero también del presidente Johnson. Tony, Yo tengo mis dudas de que si hubiese sido el presidente Kennedy el que hubiese estado en el poder, se hubiese producido por el levantamiento de reposición de Bush una intervención norteamericana. Yo tengo mis dudas sobre eso, pero claro, eso ya pertenece a la especulación y no podemos integrarlo al análisis histórico. El análisis histórico dice que Bush condenó el golpe de Estado, dio instrucciones, aisló al triunvirato. El triunvirato entró en una crisis, incluso el país económica, al mes del golpe de Estado, se estaba cayendo y gritó. Incluso quería expulsar al representante norteamericano en el país. Harry Slaughterman se llamaba, el agregado político. Esa era la situación que había. Pero, embajador, oiga esto. ¿Quién produjo todos los golpes de Estado en América Latina? De ahí en adelante. Esa era la El contradicción. Pentágono. Sí, claro. Lo produjo todos. Mira, lo produjo a los meses en Jamaica. Lo produjo en Honduras. Lo produjo en todas partes. Fue un mecanismo de contención de Guerra Fría. Dese cuenta que teníamos 5 democracias en América Latina de 25 países. En Santo Domingo no fue así. En Santo Domingo eso no se produjo de esa manera. E incluso, fíjate que después del derrocamiento de Bush se producen 2 derrocamientos inmediatos en América Latina de gobiernos democráticos. Claro. O sea, porque ya esa prefiguró la línea del Pentágono, luego de la muerte de Kennedy me refiero, no del derrocamiento de Bush, prefigura el apoyo a los gobiernos ya de fuerza en América Latina. Lo que quiero decirte con esto es que en ningún momento, o sea, Bush contó con el apoyo de la administración Kennedy. Eso está sustentado en documentos. Esto está sustentado incluso en el apoyo que Bush recibió del sector liberal norteamericano. Lógicamente, Bush era celoso de su independencia y de sus opiniones.
o sea, y mantuvo una posición nacionalista, ¿no? Bush no era un vasallo de la política norteamericana, pero no fue derrocado. Kennedy en ningún momento auspició ese golpe, y el Pentágono, aunque simpatizara con la idea de derrocar a Bush, no operó como la fuerza determinante la noche del 25 de septiembre, o la madrugada, mejor dicho, del 25 de septiembre. No es lo que determina. Fue el conjunto de situaciones que se presentaron esa noche. Hay documentos muy valiosos, mira, hay trabajos muy valiosos, incluso de historiadores dominicanos, respecto a qué estaba sucediendo en el Palacio Nacional esa noche y esa madrugada, las contradicciones que hubo. Ellos incluso, los militares dominicanos, incluso hubo un momento en que estaban dudosos de lo que iban a hacer. Tenían a Bush todavía ahí en la oficina, incluso con varios de sus colaboradores y ministros, Bush convocando prácticamente, llamando a convocar el Congreso Nacional. Y ellos no tomaban una decisión, no tenían ni siquiera una decisión firme. No, porque se dio el golpe él. Una decisión firme. Hasta cierto sentido. Y todavía uno de los oficiales que está vivo, que participó en el golpe de Estado, que es amigo mío, me confió que todavía en ese momento ellos le pidieron a Bush que retirara la cancelación del oficial militar que había exacerbado la contradicción, que cancelara esa decisión para ellos retirar absolutamente la presión y que no se produjera ningún movimiento de golpe de Estado. Y Bush se mantuvo firme y dijo, si yo como presidente de la República no puedo cancelar a un militar dominicano, no, yo no soy presidente de la República. Eso está escrito. Embajador. Hubo vacilaciones. Oye, mire. Esos golpes de Centroamérica y de América del Sur, no hubo vacilaciones. Cuando derrocaron a Allende no hubo diálogo. O sea, lo que hubo fue bombardeo. Embajador, en la recta final de este programa, mire, el 30 de mayo de 1961, estaba John Kennedy en el Palacio Elíseo de París. A su izquierda estaba Charles de Gaulle y a su derecha estaba Jacqueline Kennedy de Beauvoir. A las 8:45 de la mañana se produjo un desayuno. Hora dominicana. Y se acercó, hora francesa, y se produjo una interrupción del diálogo entre de Gaulle y el presidente Kennedy. Se acercó Pierre Salinger y le dijo al oído las siguientes palabras. Presidente, acaban de matar a Rafael Leonidas Trujillo Molina. De Gaulle escuchó, entendía algo de inglés. Y Kennedy le preguntó de nuevo, repítame, acaban de matar a Trujillo. Kennedy le dijo, verifique esa noticia, porque si no está muerto Trujillo, el que está muerto es usted. Vean 350 periodistas cubriendo aquella actividad. Cuando verificó la información con los servicios de inteligencia norteamericanos, Salinger le repitió de nuevo, está muerto. Kennedy asumió la noticia suya y le dijo al mundo allí, acaban de matar al general dominicano, al déspota, al dictador Rafael Leonidas Trujillo Molina. De los 300 periodistas acabaron 3, 297 lo abandonaron y se fueron a decir al mundo lo que había acontecido. Estados Unidos ¿estuvo o no estuvo involucrado en la muerte de Trujillo? Claro que estuvo. Facilitó las armas. Y quien disfruta la noticia y la difunde al mundo es John Kennedy. Pero una observación. Pero una observación, porque sí, este es un tema peliagudo. Una observación. Estados Unidos, la CIA básicamente estuvo aupando y estuvo facilitando en un momento determinado los instrumentos para la liquidación del tirano. Inclusive las armas. Pero abandonó ese proyecto por orden de Kennedy días antes, y eso está debidamente descrito, lo abandonó, y los que mataron a Trujillo fueron a matar a Trujillo sin retaguardia cubierta. Fue un acto de heroísmo, entiende, que no involucra el apoyo norteamericano, sí, en el momento en que ejecutan a Trujillo. O sea, esto debe contar para la historia. Pero no recogió las armas. Sí, pero no solamente le retiraron el apoyo, sino que le cerraron las puertas de la embajada y de todas las embajadas para que no se salvara ninguno. O sea, ese fue un acto que ellos tomaron por motus propios, porque fueron abandonados en su proyecto y bajo el valor de Antonio de la Maza,
decidieron liquidar al tirano Trujillo. No es obra del apoyo norteamericano, no. Es obra del patriotismo de los conjurados del 30 de mayo. Esto es bueno aclararlo. El que coincidieran en un momento determinado, el que coincidieran no condicionó el hecho. Ellos actuaron por patriotismo y por salvar a la República del sátrapa que la oprimía. Esto yo quiero dejarlo constancia porque así están los documentos. Pero finalmente los fusiles M1 quedaron en manos del conjurado. Ellos ordenaron... Las armas quedaron en manos de ellos. Fue con esos fusiles con el arma con el arma que tira Antonio de la Maza, no es un arma norteamericana, sí, ni facilitada por el gobierno americano. Es un arma arreglada en un taller que ellos tenían para poder facilitar los disparos. No es arma norteamericana. Pero queda claro que recibieron las armas. Bueno, hubo un apoyo del gobierno norteamericano en principio y después los retiran. No, pero las armas no se devolvieron. Los retiran. ¿Tú sabes por qué los retiran, el apoyo norteamericano? Por el fracaso de Playa Girón. Sí. El fracaso de Playa Girón obliga al gobierno norteamericano a retroceder y Kennedy da instrucciones de que después de la derrota de Playa Girón en Cuba no era posible verse involucrado en la muerte de Trujillo y los retiran totalmente. Eso yo lo entiendo. Ellos caminan pero solos. Las armas ya estaban en manos de los conjurados. Estaban en manos. Dicen que era más bien simbólica. No simbólica. Sí, no, porque las armas no pueden ser simbólicas, Tony. No, fueron fusiles M1. Eran simbólicas porque fueron retiradas. Eso es bueno investigar. No, pero las armas las recibieron ellos. Y las recibe Ángel Severo Cabral, que es quien le entrega. Pero no la usaron. El arma que usan es un arma que utiliza Antonio de la Maza de su propia, que fue incluso, es un arma compuesta, reestructurada desde el punto de vista militar. Pero para mí lo importante es destacar que los que mataron a Trujillo el 30 de mayo fueron sin el amparo de la embajada norteamericana y sin el amparo del gobierno americano. Se jugaron la vida por la libertad en la República Dominicana. Sí, Tony, pero que fuera paralizada la acción no quiere decir que los norteamericanos no estuvieran. Bueno, los Estados Unidos querían el derrocamiento de Trujillo porque los Estados Unidos querían salir de Fidel Castro y la condición que le había puesto Betancourt era que si no salían de Trujillo primero, Venezuela se iba con Cuba y con Fidel Castro. Está en los documentos. Sí. Betancourt dice, si ustedes no derrocan a Trujillo, no apoyan el derrocamiento de Trujillo, yo voy a apoyar a Fidel Castro. Y en esa disyuntiva ellos prefirieron complacer a Betancourt o por lo menos manifestar su simpatía por el derrocamiento de Trujillo. Creo que nos hemos pasado, ojalá no nos corten el programa. De todos modos, será hasta... Vamos a pedir un permiso. De todos modos, será hasta el próximo domingo cuando volveremos con su programa Política Exterior. Hoy tuvimos la grata presencia del embajador Tony Raful. Gracias, buenas noches y reitero, será hasta el próximo domingo. La empresa de generación hidroeléctrica dominicana EGI, en temporada ciclónica, recomienda asegurar puertas y ventanas, mantenerse en un lugar seguro y solo salir a las calles en caso de emergencia. EGI, líder en energía limpia. Un nuevo día, la gente sonriendo, solo veo cómo crece mi ciudad alrededor. Firmes pasos cada día, un futuro se avecina, algo bueno que se asoma en cada rincón del corazón. Hoy quiero disfrutar Santo Domingo, una ilusión se vuelve inspiración. Paso a paso, somos una familia que mantiene lo bueno. Paso a paso, trabajemos por esto. Vamos a darle vida a la ciudad que queremos. Si te perdiste de nuestro contenido, suscríbete a nuestro canal de YouTube Política Exterior TV. Activa la campanita y disfruta de todo lo que tenemos para ti. También síguenos en Instagram como @Política Exterior TV e infórmate sobre nuestros invitados. Política Exterior, un programa para todos. La empresa de generación hidroeléctrica dominicana EGI, en temporada ciclónica, recomienda tener agua potable almacenada, alimentos enlatados y botiquín de primeros auxilios. EGI, líder en energía limpia.
Sabor a casa y a mis recuerdos, a tradiciones y colores de mi pueblo, el mismo aroma de todo el tiempo, el sabor que inspira y a mí me enamora. El sabor de mi pueblo ese que siempre llevo dentro junto a todos mis recuerdos, porque la buena amistad sabe a café. El aroma que inspira, el sabor de todo un pueblo que despierta con aroma, que inspira y enamora. El sabor de todo un pueblo que despierta con aroma, que inspira y enamora como el mejor café. Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Tu café de siempre.